Hola, yo soy Carlos Abel Tizapanzi Hernández del cuarto semestre Grupo A y voy a presentar el tema de diferencia entre calor y temperatura. ¿Qué es el calor? El calor es la forma de intercambio energético entre el sistema y sus alrededores debido a la diferencia de temperatura. En termodinámica, calor significa transferencia de energía y esa transferencia siempre tiene una dirección definida y fluye del cuerpo más caliente al más frío, de manera que va a llegar un momento en el que la temperatura entre los sistemas sea la misma. El calor se puede transmitir de tres formas diferentes, por radiación, convección o conducción. La radiación es cuando el calor se propaga a través de ondas electromagnéticas y todos los cuerpos emiten calor de esta forma, a menos que su temperatura sea igual al cero absoluto. La conducción es cuando se transmite por la agitación de las moléculas, lo que provoca que la temperatura incremente, que los líquidos se evaporen, que los sólidos se fundan y que los cuerpos se dilaten. O la convección es cuando el calor se transfiere por medio del movimiento de un fluido, como puede ser un gas o un líquido. Por ejemplo, se puede observar que al calentar el agua en una cacerola, la porción que está en contacto con su base asciende al calentarse, mientras que el agua de la superficie desciende por los lados al enfriarse y ocupa el lugar que dejó la porción caliente. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física que mide el estado térmico de un cuerpo y la energía cinética de las moléculas que lo componen. Existen diferentes formas de medir la temperatura de acuerdo a diferentes escalas. La temperatura dentro del Sistema Internacional de Unidades se puede medir a partir de tres escalas principales: Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Los grados Kelvin es la medida que se suele utilizar en la ciencia y se establece el cero absoluto como punto cero, lo que supone que el objeto no desprende calor alguno y equivale a menos 273,15 grados Celsius. Los grados Celsius son los que el punto de congelación del agua equivale a 0 grados y su punto de ebullición, o sea, vale 100. Y los grados Fahrenheit es la medida utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. En esta escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados y su punto de ebullición es a los 212. Existen otras escalas que son utilizadas en diferentes rangos, en diferentes ámbitos, pero que no son muy comunes. Una de ellas es el Ramu, que es usado para procesos industriales, principalmente en la producción de almíbar. También está el Romer o Roemer, que es una escala de temperatura que está en desuso, que fue propuesta por el astrónomo danés Ole Kjetil Romer en 1701. En esta escala, el cero inicialmente en la temperatura de congelación de la salmuera. También existe otra propuesta por Newton, donde este equivale a un grado de estos equivale a aproximadamente 3,0 kelvins y tiene el mismo cero que el Celsius, que es la congelación del agua. También existen los grados Leiden, la cual es una escala que Leiden se la cual es una escala que se utilizaba a principios del siglo XX para calibrar indirectamente bajas temperaturas, proporcionando valores convencionales Kelvin de la presión de vapor de helio. También están los grados de Lisieux, que es una forma de medir la temperatura concebida en 1732 por el astrónomo francés Joseph Nicolas de Lisieux.
La dilatación de los cuerpos. Las moléculas de un cuerpo se mantienen unidas mientras la energía que poseen no varía. Si la temperatura aumenta, las moléculas se separan por una variación en la cantidad y amplitud de choque entre ellas. Los sólidos sufren dilatación aumentando su longitud principalmente. Otros aumentan en dos de sus dimensiones y los líquidos y los gases aumentan su volumen. Cuando la temperatura disminuye, el fenómeno es el contrario. Se contraen debido a que las moléculas se acercan entre ellas por pérdidas de energía cinética. Los gases se dilatan más que los líquidos y los líquidos se dilatan más que los sólidos. La dilatación lineal es otro tipo, es la dilatación en la que se incrementa la longitud, o sea, la primera dimensión de un cuerpo, y esta se da principalmente en cuerpos con forma de barra por el aumento de la temperatura interna de esos cuerpos. Cuando a los sólidos se les aumenta 1 grado centígrado, de 1 grado Celsius su temperatura, varía su longitud de manera constante. A esta cantidad se le conoce como el coeficiente de dilatación lineal, el cual es específico para cada sustancia. Y se puede calcular de acuerdo a la fórmula K es igual a LF menos LO entre LO por TF menos TO, donde la K es el coeficiente de dilatación lineal, la LF es longitud final, la LO es longitud inicial, la TI es temperatura final y la TO es temperatura inicial, quedando ya así como coeficiente de dilatación lineal es igual a longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y la longitud final también la podemos calcular con la fórmula de la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.